estábamos aquí discutiendo que no hemos visto una imagen de Andrés Felipe Arias en Colombia. ¿Usted lo ha visto a él? ¿Él está en Colombia? ¿A usted le consta que él llegó? Julio, yo no lo he visto. Yo he estado por fuera de Bogotá, he estado en la empresa, pero he sido informado. Inclusive yo supe que estaba en Colombia cuando me llamó el abogado Víctor Mosquera y me dijo que Andrés Felipe estaba en Colombia y que estaba en una guarnición militar. Yo le dije que procuraría ir a saludarlo el fin de semana. Es lo que foto no he conocido, pero estoy seguro que está en Colombia. ¿Cómo ha de ser que no? A mí me llama el abogado Víctor Mosquera y me dice eso. Es abogado que ha estado defendiendo a Andrés Felipe. Muy bien. Ahora sí vamos al tema de la Fiscalía General de Pero Julio, ¿me permite sobre ese tema hacer una anotación? Pero por supuesto, presidente. Sí, no, porque ha habido tanto rumor por ahí, tal vez la doctora María Jimena Duzán, no sé en qué cadena sacaron, poniendo dudas que lo hayan traído en un jet privado, una cosa a la otra. Lo que yo conozco es que los Estados Unidos esos casos los mueven aviones por cuenta de ellos. Y ahí no hay ninguna otra posibilidad, porque mientras los esperaba aquí, oí que ahí estaban ustedes dando alguna información sobre el tema. Ahora sí vamos al tema que origina esta llamada. Laura Palomino consiguió una primicia de la Fiscalía, la matriz del principio de oportunidad de la exfiscal Hilda Niño, quien denunció que desde la Fiscalía de entonces, Eduardo Montealegre estaba al frente, se gestó un plan criminal para enlodarlo a usted y a su hermano con paramilitares. La W conoció en primicia las personas que aparecen en la matriz de colaboración de la exfiscal. Entre ellas hay funcionarios de hoy y exfuncionarios de la Fiscalía General de distintas oficinas. Yo me imagino que usted tenía alguna información de esto, sus defensores, el doctor Granados, el doctor Lombana, que ya se van a convertir en víctimas del caso por esta información, ¿le habían advertido que esto podría estar sucediendo? Julio, mucho más. Bien, esto que le voy a decir lo tiene la Corte Suprema y yo lo he repetido muchas veces. Hay una persona de Boyacá de quien yo tengo el mejor concepto, es el doctor Hernando Torres Barrera. Él llegó a mi oficina hace un tiempo, todo esto está además relatado a la Corte Suprema, y me dijo que él y su familia son amigos de la familia de esta fiscal, y que le habían expresado que ella conocía todo lo que se había dispuesto, se había armado en la fiscalía para acusar a mi hermano y a mí de paramilitarismo. ¿Qué hice yo? Mandé una nota a la Corte y le pedí al abogado que fuera a tomar esa versión. Eso hace parte del llamado que me hacen a indagatoria, porque presuntamente yo habría intentado o habría sobornado a esta señora. La historia que se la estoy diciendo es así de corta como de clara. Inclusive en el trabajo que han hecho investigadores judiciales muy claros, una gente totalmente transparente, han hablado con el doctor Hernando Torres Barrera, ha confirmado esto. Yo he estado pidiendo a la Corte Suprema de Justicia que reciban todas estas pruebas. Decían que ellos debieron haber mirado estas pruebas antes de citarme a indagatoria. Perdón que lo diga así de claro. Inclusive esta mañana estaba revisando yo esto, que el informe que me dan los abogados a mí es que de acuerdo con lo que suministró la Corte, a mí me habrían hecho 21,000 interceptaciones. 21,000 interceptaciones. Es que a mí en un día normal me llegan 300 mensajes. En campaña mucho más, y era en campaña, más las llamadas telefónicas. Y en esas 21,000 interceptaciones no hay una palabra mía que viole la ley. Y sin embargo me llaman a indagatoria. Yo me pregunto, ¿por qué no oyeron primero a Hernando Torres Barrera? ¿Por qué no me llamaron a una declaración previa? Lo que yo supe de ese proceso, lo supe el día que me llamó una señora de la Corte a decirme
es que a usted le abrieron un nuevo proceso y lo citan a indagatoria. Esto es, a mí me comunicaron el proceso con una citación a indagatoria. He venido pidiendo que reciban esas pruebas, la prueba de esta señora, la prueba del doctor Hernando Torres, todo testigo que le pedí yo al abogado que lo investigara es porque alguien me lo dijo. Por ejemplo, el Tuzo Sierra. Yo no conozco al Tuzo Sierra. A mí me es muy difícil decir que no conozco a un colombiano porque yo he estado en miles de reuniones públicas con miles y miles de personas. Yo no conozco al señor Tuzo Sierra. Cuando me dice el diputado Roque Arizmendi, hombre correcto, me dice, mire, es que tengo unos amigos comunes con el Tuzo Sierra. Y él dice en Miami que a él le fueron a ofrecer beneficios para que lo acusara a usted. Y menciona a las personas. Yo digo, ¿por qué si él está extraditado? Me dijo, no, es que al parecer él arregló con Estados Unidos y él está libre en Miami. Le mando una carta a la corte, se la mandé contándole eso. No le recibieron declaración al Tuzo. Después yo le pedí al abogado que investigara eso. Y entonces dicen que no, que presuntamente yo estoy sobornando al testigo. Y ni siquiera han adelantado una necesaria diligencia para escucharlo y mirar qué fue lo que pasó con las personas que fueron a ofrecerle beneficios para que me acusara. Todo lo que hay en esa indagatoria contra mí, yo no pensaba referirme a esto, sino hacer oportunamente volver a los medios y decirles todo en detalle, es por el estilo. Tengo todos los casos para contarle, pero me da pena porque usted es el que dirige la entrevista. Senador Uribe, sobre esta matriz de colaboración de la fiscal Hilda Niño aparece de primero Carlos Fidel Villamil y ella señala que el exdirector nacional especializado de justicia transicional de la fiscalía era la persona que coordinaba el grupo criminal que buscaba enlodarlo a usted y a su hermano. ¿Él qué papel tenía dentro de la fiscalía? ¿Qué casos llevaba en contra de ustedes? Yo no lo sé. Yo no estoy al tanto de detalles. Todo lo que dice con la fiscal Niño es lo que les acabo de contar. De ahí para adelante detalles no conozco. Ojalá se conozcan todos esos detalles, ojalá se den rápidamente las diligencias en la fiscalía. Eso lleva mucho tiempo y yo no he podido que eso lo escuchen en la Corte Suprema. Mis abogados me han confirmado que esa prueba la pidieron y ojalá esto en la fiscalía se dé. Expresidente Uribe, su abogado Jaime Lombana envió una carta o un correo a la W en reacción a estas revelaciones y dice, entre otras cosas, que él y Jaime Granados se van a constituir como víctimas en representación de su familia y que no solo fueron perseguidos los Uribe Vélez por ese clan, también dice que los Uribe Moreno, y finalmente cierra el correo diciendo, no entendemos cómo Dani Julián Quintana, refiriéndose al exdirector del CTI, es asesor del representante a la Cámara Eduard Rodríguez del Centro Democrático. ¿Usted qué opina sobre esa relación? No, sobre eso, Eduard lo que ha dicho es que ellos fueron compañeros de universidad. Uno finalmente, miren, finalmente yo soy deliberante, pero respetuoso, y gasto mucho tiempo deliberando, pero finalmente prefiero deliberar que imponer. En cuanto a constituirse como víctimas, pues hombre, ya es una cosa que la manejarán muy bien en su sabiduría el doctor Lombana y el doctor Granados, y lo cierto es que el juicio de mi hermano está próximo a concluir. Prácticamente se está esperando unos alegatos finales y una sentencia, y temas como estos son muy importantes para que el juez tenga mejores elementos de juicio. Yo sí diría, hombre, yo me pregunto cómo me llaman a mi indagatoria sin realizar estas pruebas. Inclusive la investigadora auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, que hoy está en la JEP, declarada enemiga mía, al proyectar la resolución por la cual me llamaban a indagatoria, citaba parcialmente los audios. No faltó un periodista que dijera que sí, que yo en todo audio le decía a Diego Cadena y al uno al otro, proceder de conformidad a la ley, que es para salvar la apariencia. ¿Cómo no? Sí. ¿Creen que, cómo le parece los juicios que se atreven a hacer
para presionar desde algún medio de comunicación y desde alguna columna a la Corte Suprema. A mí me duelen dos cosas, primero que la Corte me haya informado de ese proceso el día que me notifican un llamamiento a indagatoria. Segundo, que no han practicado esas pruebas. Y tercero, que sin existir una sola palabra mía violatoria de la ley, en 21.000 interceptaciones, la Corte me llame a indagatoria. Entonces, claro, esa señora que proyectó esa resolución, ¿por qué no oyó todas las llamadas? ¿Por qué no dice dónde hay una palabra mía? Ella ni siquiera es capaz de señalar una palabra mía que viole la ley. Y hay 21.000 interceptaciones. Claro, lo que pasa es que dentro de esas 1.000 investigaciones de las que usted habla, pues hay otro proceso en el que presuntamente pues la fiscal habría declarado a favor de Santiago Uribe a cambio de beneficios. Yo no creo yo no conozco declaraciones de la fiscal a cambio de beneficios, ni declaraciones de la fiscal. Todo lo que conozco de la fiscal Hilda Niño es lo que les acabo de decir. ¿Por qué me entero yo del tema? Porque me lo dice el doctor Hernando Torres Barrera. ¿A quién se lo ha confirmado él? Se lo debería haber confirmado la Corte Suprema, pero la Corte Suprema no lo ha llamado. Espero que lo llamen. Yo he pedido todas esas pruebas. Se lo confirman unos investigadores muy serios que están en este tema con el doctor Granados y con el doctor Lombana. Y por eso doy el nombre, Hernando Torres Barrera. Y él es el que me aproxima y me dijo lo que ya les conté. Y ahí es donde yo procedo y digo, por favor, hay que mirar a esta señora qué es lo que tiene y pedirle a la Corte que la oye, que la escuche. Creo que hasta el día de hoy no ha sido escuchada. Ojalá esto se dé, que los casos son muchos. Mire, yo llegué en plena campaña un sábado a San Francisco con Dinamarca. Y llegó un moreno joven, fornido, alto, a saludarme muy amable. Y me dijo, yo conozco a doña Lina de los muchachos, yo los he visto en Medellín. Y se me arrimó muy simpático, me dijo, es que yo soy desmovilizado. Y le quiero decir algo. Se montó al vehículo y le dije, aquí está el coronel. Este coronel coordina la seguridad que me presta el Estado. Este señor conduce este vehículo y aquí está el doctor Juan Manuel Daza. Ellos son testigos de lo que me va a decir. Y me dijo, no, es que a mí fulano de tal me ofreció beneficios para que lo acusara a usted. Era un sábado. El lunes eso lo conocía la Corte Suprema de Justicia. Y sin embargo, me llaman a mí a indagatoria, sí, que porque yo estaría buscando testigos para sobornarlos. Justo sobre eso le quería preguntar, señor expresidente. El abogado Diego Cadena en el pasado ha defendido narcos y paramilitares. La fiscal Hilda Niño ha sido acusada de tener relaciones con el mellizo Mejía Múnera, narcoparamilitar colado en el proceso de justicia y paz. La pregunta es muy sencilla. ¿Usted sabe si Diego Cadena se reunió en la cárcel del Buen Pastor con la... Senador, hablemos de su proceso en la Corte Suprema de Justicia, porque a pesar de la indagatoria que se anunció, no ha pasado nada desde que comenzó la sala de instrucción y la sala de juzgamiento. ¿Usted considera que esto ha sido una estrategia de la Corte Suprema para mantenerlo usted en esta tensión, o definitivamente le damos la razón a esa puja interna que hay, sobre todo por la elección de una magistrada que tenía un cargo militar y que fue juez de la justicia militar? Varias cosas. Primero, a mí me extrañó mucho lo que pasó con el doctor Barceló. Él le dijo a periodistas muy importantes que me iba a llamar a indagatoria, que me iban a poner preso. Él llamó a una emisora. Colombianos sobre los cuales no recae la más mínima sospecha se acercaron a contarme. A mí me extrañó mucho eso del doctor Barceló y en plena campaña. Segundo, la magistrada auxiliar, que supongo la que proyectó la resolución que me llama indagatoria, una magistrada confesamente contraria a mi persona, hoy está en la JEP y no fue capaz de oír los audios, simplemente hizo suposiciones para llamarme a indagatoria. Tercero, mis abogados han expresado que para poder tutelar hay que agotar todos los recursos ordinarios. Entonces ellos primero pidieron una nulidad, primero con lo que le acabo de decir y con unas declaraciones que hizo el doctor Hernández,
que la contaron compañeros de él de la Corte Suprema de Justicia. Mis abogados presentaron una recusación a los magistrados, la negaron. Después, una nulidad, la negaron. Y está pendiente una reposición de la negativa de esa nulidad. Y lo que yo he pedido, hombre, por favor, ¿por qué me llaman a indagatoria sin practicar esas pruebas? Unas pruebas que yo he pedido. ¿Por qué ponen primero la indagatoria creándome este daño reputacional tan grande sin estas pruebas? Que lo que les estoy diciendo a ustedes lo pueden comprobar con quien quiera y verán que no les estoy mintiendo. ¿Por qué se va donde ese testigo Monsalve? Porque a mí me llega una señora y me dice, fulano es tal de la cárcel. Me dijo que el testigo Monsalve quería rectificar, etcétera. Es por eso. Y eso lo tienen claramente confirmado los investigadores. Sí. Inclusive... Senador, pero por favor no lo repita lo que ya nos contestó, sino lo que le estoy preguntando. No, es que esa parte de Monsalve esa parte de Monsalve no te la había dicho. Ni tampoco les he dicho por qué conocía a Diego Cadena. Pero eso tiene que ver, doctor, con la decisión de la Corte de no tener ninguna actuación desde que inició la sala de instrucción de la Corte Suprema. Han tenido esas actuaciones. Primero debió ser la sala plena o la sala penal que no aceptó la recusación. Había toda la validez para esa recusación. Solamente los comentarios que hizo el magistrado Barceló le daban mérito a aceptar esa recusación. Después la sala de instrucción no aceptó la nulidad. Y es comprensible, ¿por qué? Porque a ellos les bajó para que procedieran en primera instancia algo que ya habían definido sus superiores. Yo le entiendo sus consideraciones, expresidente, pero es que ya la misma Corte en un documento dijo que una vez expedida esa decisión había que citarlo a usted, había que fijar fecha y hora para una indagatoria, y sin embargo esa indagatoria no tiene ni fecha ni hora. ¿Usted no está interesado en que lo escuchen? Eso lo dice Daniel Coronel, pero es que ¿cuánto rato hace que yo le pedí a la Corte inclusive sobre ese otro proceso también de testigos, una preliminar? Hace años la pedí, porque es un caso parecido. Cuando a mí me entregan unos informes de unos presos, que los recoge ¿quién? Los recoge un investigador judicial, donde dice fulano de tal nos ofreció beneficios por acusarlo a usted. Los llevo a la Corte Suprema y entonces enseguida abren un proceso contra mí. Digo, por favor, permítanme la previa. Y aquí le repetiría hoy a través de la W, por favor, ¿por qué no han practicado esas pruebas? Porque simplemente necesitan a indagatoria sin practicar esas pruebas. ¿Yo qué les pediría? Lo que han pedido mis abogados, que se practiquen esas pruebas, que se escuche a Hernando Torres Barbera, que se escuche a la señora Vicky Jaramillo, que se escuche al doctor Roque Arismendi, a todos aquellos que fueron los que me manifestaron, los que me trajeron noticias sobre los casos que he estado denunciando. Y entonces, sin escucharlos a ellos y sin mirar cuidadosamente las 21.000 interceptaciones, me llaman a indagatoria y me causan este perjuicio moral, este daño a la reputación. Expresidente Uribe, le cambio de tema para que hablemos sobre la iniciativa que ustedes van a presentar el próximo 20 de julio, ese proyecto que crea la doble instancia para aforados de forma retroactiva. ¿Ustedes cómo le pueden explicar al país que después de tantos y tantos años que ha existido esa figura de la única instancia, solo a raíz de la situación de Andrés Felipe Arias, ustedes proponen un proyecto para modificar ese tema de la única instancia? ¿Ese es un proyecto hecho a la medida del exministro Arias? A ver, hombre, que para ser totalmente franco, que tenemos todo el interés en que el exministro Arias tenga la segunda instancia, sí, pero también otros muchos. El doctor Sabas Pretel, el doctor Alberto Velázquez, Diego Palacio, Bernardo Moreno, María del Pilar Hurtado y siga. Segundo, usted sabe que
se aprobó la segunda instancia hacia adelante, en este caso sería retroactiva, pero usted sabe que en derecho penal esa retroactividad es una necesidad. Un tercer punto, Lucas. Naciones Unidas en varios fallos, uno sobre Andrés Felipe Arias, le exige al Estado colombiano aplicar la segunda instancia, reconocérsela a estas personas. Son muchos los fallos. Esos fallos son de Naciones Unidas y han llegado al Consejo de Seguridad, a la Cancillería colombiana. Y estoy mirando aquí, por ejemplo, el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, como el 14 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, incluyen la doble instancia como parte del debido proceso de todo ciudadano sin excepción. Colombia es país signatario de ambos tratados, está obligada a cumplirlos. Pero, senador, así como usted da unos ejemplos como el del doctor Palacios, el doctor Sabas Pretel, y yo coincido con la desproporción que hubo en la pena del doctor Andrés Felipe Arias, también coincido de la coyuntura política que vivía la Corte de entonces, pero eso fue lo que pasó, esa fue la sentencia que él recibió. Él buscó una segunda instancia por otra vía, por los Estados Unidos, buscó la figura del asilo, buscó desvirtuar la figura de la extradición de él, en fin, todos los mecanismos que él perdió, pero abrir la puerta a la retroactividad, así como le puede revisar la pena al doctor Arias o al doctor Sabas Pretel o al doctor Diego Palacios, ¿usted es consciente que se abre la puerta para otros casos de los que tanto nos hemos lamentado y ha sufrido Colombia, ¿no? Es que iríamos hasta el 8.000, ¿no? Esto es, no sé qué límite temporal se le pueda poner. Y también, eso es una cosa que es bien importante que ustedes le hagan seguimiento. Hay casos en los cuales lo que habría que hacer, si van a proponer la segunda instancia, es confirmar la condena. Pero es que en el caso del doctor Andrés Felipe Arias, escúcheme, Julio, que discrepe usted, no estamos en presencia de una condena desproporcionada, sino de una condena totalmente injusta. Él lo debieron absolver. ¿Dónde está el enriquecimiento de terceros? ¿Dónde está el dolo? ¿Dónde está el indebido contrato? Si él contrató con una entidad, con el IICA, que es una entidad de la OEA, entidad con la cual mucho se había contratado en Colombia. Yo me encontré con los funcionarios de IICA en Centroamérica y me dijeron, pero eso fue... Es que ahí caeríamos en un error, senador. Es comenzar a discutir las decisiones de la más alta Corte de Justicia en el país, en la cual usted puede usted puede discrepar, ni más faltaba, y tener argumentaciones respetables, pero donde usted abre esa puerta, va a levantar la mano no sé cuántos parapolíticos a decir lo mismo, y no sé cuántos responsables de masacres a decir lo mismo. No, lo mismo no, Julio, lo mismo no. Es que aquí hay cosas muy claras. Es claro no que el IICA es de la OEA. Es claro no que con esas entidades se puede contratar directamente. Es claro no que ellos se definieron los beneficiarios del riesgo. Es claro no que no los definió Andrés Felipe. Entonces, pero es que aquí también hay otra cosa muy clara. Es que el periódico El Espectador fue el primero que publicó unos audios de la Corte en los cuales ellos decían que había que condenar a los funcionarios de Uribe no en derecho, sino por una razón política. Y hay otra cosa, fíjense en que están buena parte de los magistrados que los condenaron. Uno está fugado, otro preso, etcétera. Eso no tiene discusión, senador. Pero abrir esa puerta por el caso de Andrés Felipe Arias es abrírsela a otras personas que van a tener también argumentaciones y van a tener también sustento de lo que para ellos fue una injusticia. Y cuando yo no creo que alguien que se hubiera reunido con los paramilitares, hacer pactos con ellos, le pueda dar la cara a la W, por ejemplo, explicar lo que yo estoy explicando. No, pues dirá que estuvo en un sancocho y dirá que es un perseguido. No, pero yo no creo que por una... Sinceramente yo creo que estos temas se deberían mirar
con todo el rigor jurídico, tanto en los estados judiciales como en los medios de comunicación. Ahora yo pregunto, entonces, a nosotros nos parece bien atender Naciones Unidas para unos temas y para estos no. Es que en el caso de Andrés Felipe Arias hay un fallo contundente de Naciones Unidas, y en el caso de otros de estos señores a quienes les cité. Pero y aquí hay una normalidad. Una cosa es una corte que no tenga el problema que tuvo esa corte que los condenó, donde hay magistrados fugados, magistrados en la cárcel, magistrados en unos problemas penales muy delicados. Yo creo que eso hay que considerarlo. ¿Cómo no lo vamos a considerar? Expresidente Uribe, pues asumamos por un momento que el proyecto prospera en el Congreso de la República, o que la Corte Constitucional le concede la doble conformidad al exministro Andrés Felipe Arias y ratifica la condena por 17 años de cárcel por el escándalo de Agroingreso Seguro. Si eso sucede, ¿ustedes van a respetar esa decisión judicial? Seguramente, esto es, sobre lo que yo conozco, yo no podría estar de acuerdo con esa decisión judicial, pero ya sería inapelable. De ese tamaño es. Porque una cosa es la eficacia de las normas, de las sentencias, y otra cosa es que uno tenga que estar de acuerdo con ella. Es que esto de Andrés Felipe no es sino leer la columna de Rafael Nieto el pasado domingo. Eso es absolutamente claro. ¿A dónde está el enriquecimiento de Andrés Felipe? ¿Dónde están los terceros que le enriqueció? ¿Dónde está el tema de que violó las formalidades de indebida contratación, que violó las formalidades contractuales cuando contrató con ese organismo de la OEA? Entonces hay unos temas objetivos. ¿Acaso yo estoy hablando aquí sobre juicios de valor? ¿O acaso fui yo que me inventé que en la Corte estaban diciendo que había que condenar a los funcionarios de Uribe por una razón política, no en derecho? Claro. Eso lo dijeron magistrados. Pero, expresidente, y lo publicó el periódico El Espectador. Usted dice, expresidente, que la sanción que le impuso la Corte a Andrés Felipe Arias fue desproporcionada e injusta. Lo acabo de decir en esta entrevista. Y fue 17... No, desproporcionada e injusta. Es que desproporcionada puede ser, que no debe ser... Pero permítame, le hago la pregunta. La Procuraduría de Alejandro Ordóñez, hoy embajador del gobierno de su partido en Estados Unidos, lo sancionó por 16 exactamente por los mismos hechos. Consideró la falta gravísima intervenir en la celebración de convenios especiales, aprobar los términos de referencia de las convocatorias públicas, celebrar convenios de cooperación con el IICA, exceder los topes de gastos para la administración y operación del programa Agroingreso Seguro. Por los mismos hechos, por las mismas conductas, 16 años. Esa sanción del exprocurador, hoy embajador del gobierno del Centro Democrático, ¿no es desproporcionada e injusta? Totalmente desproporcionada e injusta. Y lo que dijo él después es que no había dolo, que era un tema meramente administrativo y que por falta de dolo no ameritaba la sanción penal. Pero si vamos a lo administrativo, los mismos argumentos que le acabo de dar frente a lo penal, que es que los topes, usted sabe que en los topes hubo 6 culpables particulares que violaron los topes. ¿Cómo los violaron? Subdividiendo unos predios. ¿A dónde está la relación de Andrés Felipe con quienes subdividieron esos predios? Ninguno. Ellos han dicho que no lo conocían. Esas personas han tenido unos juicios, ¿cómo le parece? Creo que las personas están libres, devolvieron esa plata o algo. Yo no he seguido bien. Lo cierto del caso es que ninguna de esas personas ha podido comprometer a Andrés Felipe. Entonces, la discusión de, hombre, no se basen en mi persona. Que lean juristas. Hoy hay un artículo bien importante en el periódico El Tiempo de José Manuel Acevedo. O lean una persona independiente, muchas veces crítica de mi persona, el rector de la Universidad Nacional, el doctor Moisés Basserman. O lean a la columna del doctor Rafael Nieto el pasado domingo. Yo creo, sinceramente, aquí hay temas objetivos. Esto no es de juicios de valor. Si a mí me dijeran, hombre, es que Andrés, como lo he dicho en algún caso, que porque no me lo han preguntado, no lo he dicho, digo, hombre, me da mucha lástima que ese señor que trabajó en mi gobierno hubiera cometido ese delito. Tiene que pagar en la cárcel. Si yo tuviera información de un delito de Andrés Felipe Arias, se habría dicho, me duele, lo siento, pero delinquió y lo tienen que condenar.
Senador, le tengo una última inquietud. Es que revisamos el archivo de la W, una entrevista, y vemos una carta firmada por usted del 9 de mayo de 2017 al senador Bob Carter en Washington. En una parte de esa carta, usted habla precisamente del caso del señor Arias, Andrés Felipe Arias, y se refiere a que es una decisión política de la Corte Suprema de Justicia instigada by corrupt attorney generals, instigada por fiscales generales corruptos designados por el presidente Santos entre 2011 y 2016. ¿Usted a qué fiscales corruptos se refiere en esa línea? A los que acusaron a Arias, una carta que la vimos firmar todos en la bancada, si mal no recuerdo. Sí, todos la firman, incluyendo el presidente Duque. Pero, ¿a qué fiscales corruptos con nombre y apellido se refiere? No, por ejemplo, yo después discutía con la doctora Vivian Morales, porque mire, ninguno de los de agroingresos, ninguno de los funcionarios está en la cárcel, solamente Andrés Arias, y los acusaron en esa época. Ella me dijo, le dije, pero ¿por qué acusan a esta gente? Ella me dijo, es que para hacer convenios directos con el IICA tiene que ser por ciencia y tecnología. Le dije, ¿qué más tecnología que los distritos de riesgo? Ya que van a reducir eso, a acotar esa capacidad. Bueno, pero como usted lo escribe, la verdad es que nosotros lo escribe en plural. Ya nos dijo que una sería Vivian Morales. ¿Quién sería el otro fiscal corrupto? No, ¿quiénes más estuvieron en esa época? No, yo le pregunto a usted que firmó la carta, dice. No, sí, no. Si en esa época no sé si ya había llegado Montealegre o no. Mire lo que ha pasado con Montealegre, mire la razón de la llamada de ustedes a mí hoy. Pero vuelvo a la pregunta que le hacía Yamit. Usted expresó diferencias con la decisión del doctor Ordóñez. Hoy es el representante de Colombia en Washington, en la OEA. Sigo teniendo esa diferencia. ¿Listo? Con él absoluta. Pero, en ese tema. ¿Cómo se sigo entiende teniendo con la doctora Vivian Morales? ¿Y cómo se entiende que una fiscal corrupta sea la embajadora en París? Puede ser lo siguiente. Puede haber una equivocación grave en ella. Yo creo que la hay. Y no sé qué fiscales delegados tuvo ella. Y yo estoy totalmente en desacuerdo con esa acusación que le hicieron a Arias, con ese fallo en la Corte. Y pensaría que hay una equivocación grave, pero no puedo decir que la señora Vivian Morales sea corrupta. Pues en la carta lo escribió, presidente. Bueno, lo escribimos, ahí quedó Julio y está escrito. Usted sabe que a mí no es difícil, lo difícil es que yo diga mentiras o que esconda las cosas o que no dé la cara. Ahora, nosotros ofendidos por esas decisiones contra Andrés Felipe hemos estado y mucho. Y no solo contra Andrés Felipe, contra el doctor Diego Palacio, Sábar, Bernardo Moreno y siga. Sería apresurado uno pensar que usted es respetuoso de las decisiones del actual gobierno, como nos lo ha repetido una y otra mañana aquí en la W, pero también tiene desacuerdos, lo cual es normal en distintos temas. Por ejemplo, con estos nombramientos o con ese nombramiento, ¿usted no estuvo de acuerdo? No, esto nunca me he pronunciado sobre ese nombramiento y creo que no es del caso pronunciarme sobre ese nombramiento. Lo he respetado sin objeciones. No me ha preocupado ese nombramiento. Pero de alguna manera no pronunciarse no necesariamente es estar de acuerdo. Puede que estén en desacuerdo. No me ha preocupado. Esto no tengo preocupaciones que haya callado sobre ellas. No he expresado preocupaciones ni las tengo, Julio. Yo tengo preocupaciones por esas acusaciones y por esas sentencias. Senador, ¿está usted próximo a ir a la
comisión de acusaciones para reiterar una denuncia que hizo usted con su colega, el expresidente Andrés Pastrana, sobre el ingreso